La cátedra Plutarco Elías Calles se creó en 2017 bajo iniciativa del doctor Edgar Hurtado Hernández, quien convocó al Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, al de San José de Gracia, del Estado de Aguascalientes, a la Asociación Civil Visión, al Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a la Universidad Autónoma de Zacatecas para conmemorar los 90 años de creación del primer distrito de riego en México, Plutarco Elías Calles. La iniciativa del doctor Hurtado quedó formalmente registrada como acuerdo del Cabildo de Pabellón de Arteaga, bajo la presidencia del profesor Cuauhtémoc Escobedo. En 2018, en la ciudad de Pabellón, se dieron los primeros trabajos de la cátedra con un coloquio nacional. En 2019, el doctor Luis Aboites Aguilar, de El Colegio de México, la honró con su conferencia magistral. Al año siguiente, Martín Sánchez Rodríguez, del Colegio de Michoacán, la encabezó. Pasados los tiempos de COVID, en 2022, los esfuerzos del doctor Hurtado se cristalizaron con la presencia de los doctores Óscar Pérez Beina, Francisco Peña y Eduardo Jacobo. El pasado 2023, el profesor Hurtado invitó a los doctores Antonio Escobar y Jesús Gómez Serrano, pero por su grave situación de salud, la cátedra tuvo que ser suspendida. Este día, 20 de junio del 2024, estamos justo a un año de tu muerte. Están con nosotros los doctores Antonio Escobar y Jesús Gómez Serrano, a quienes agradecemos profundamente su amistad contigo. Para nosotros es la mejor manera de honrar tu memoria. La cátedra se mantiene y tu familia, mi querido viejo, está de pie. Todas las mañanas que me llevabas a la escuela, me preguntabas cuál menú cabe aquí y yo te respondía la de un gran amigo. Así que, mi querido amigo, de tu mano junto a la mía, doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos, y agradecemos desde luego la presencia de cada uno de ustedes a esta cátedra Plutarco Elías Calles versión 2024. Desde luego también agradecemos a las autoridades centrales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a TV UAS, a Capítulo Lama Zacatecas por su presencia y apoyo en cada una de estas actividades. Y desde luego al doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por el apoyo y la confianza en cada una de las actividades que se han promovido por parte del doctorado en estudios contemporáneos. En sus aportaciones a la historiografía, el doctor Edgar Hurtado sostuvo que no había que insistir mucho para aceptar que la ley, los seres humanos y la vida misma se debaten en temporalidades, climas y geografías específicos. De ahí la necesidad del análisis histórico de las relaciones humanas con el medio físico, de la comprensión del lugar de los factores del ambiente en la explicación histórica. Su tesis consistía en que el ambiente no solo es un lugar, sino que es el espacio-tiempo donde se construye la cultura, y por eso es parte importante del problema histórico. La cátedra Plutarco Elías Calles, creada en 2017, es uno de los legados importantes que el doctor Edgar Hurtado dejó a la Universidad Autónoma de Zacatecas, insistiendo en la importancia de seguir discutiendo los problemas de la tierra, el agua y la propiedad desde una mirada histórica. El doctorado en estudios contemporáneos seguirá honrando su memoria con la organización de esta cátedra, que en su versión 2024 lleva el nombre "Y siento más tu muerte que mi vida". A un año de su partida, nos encontramos el día de hoy con una cátedra que busca generar un diálogo entre dos grandes historiadores que han dedicado sus trayectorias académicas al estudio de la tierra, el agua y la propiedad. Les damos la bienvenida al doctor Jesús Gómez Serrano y al doctor Antonio Escobar.
Antes de iniciar con este diálogo, me permitiré leer rápidamente su semblanza curricular. El doctor Jesús Gómez Serrano es doctor en Historia por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es autor de muchos libros y artículos referidos a diversos aspectos y épocas de la historia de Aguascalientes. Su trabajo le ha valido varios reconocimientos, entre otros el Premio Nacional de Historia Francisco Clavijero, concedido por el INAH, y el Premio de Historia Regional Mexicana Atanasio Saravia, concedido por Fomento Cultural Banamex. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto El Abasto de Agua en la Ciudad de Aguascalientes, 1905-1914. Entre los libros que ha publicado, algunos de los más recientes e importantes, se encuentra Formación, Esplendor y Ocaso de un latifundio mexicano, Ciénega de Mata, siglo XVI, siglo XX. La crítica del latifundismo en México, 1777-1861, una aproximación regional. Un mayorazgos y fundación, la familia Rincón Gallardo y su latifundio de Ciénega de Mata, 1593-1740. Haciendas de Aguascalientes, Historia, Tradición y Cultura, y Remansos de Ensueño, las huertas y la gestión del agua en Aguascalientes. También les comparto una semblanza curricular del doctor Antonio Escobar. Él es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Realizó sus estudios de doctorado en el Colegio de México, fue director del Archivo Histórico del Agua, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2004, forma parte de la Asociación Mexicana de Historia Económica, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y es socio honorario del Colegio Profesional de Antropólogos de Lima. También pertenece a The Conference on Latin America History, de donde es miembro desde 2011. Actualmente está desarrollando un análisis de las negociaciones, acuerdos y conflictos en torno a los recursos naturales en los valles centrales de Oaxaca. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran De la Costa a la Sierra, Las Huastecas, 1750-1900, 150 años de historia de la Huasteca, Desastres agrícolas en México, Catálogo histórico, siglo XIX y las estructuras agrarias, pueblos de indios y propiedades privadas. Doctores, les damos la bienvenida a esta cátedra y bueno, un poco comentándoles de qué se tratará esta cátedra y cómo la manejaremos, pues tenemos la intención de que sea un diálogo entre ambos historiadores en el que se pueda generar pues el debate y puedan dialogar estas perspectivas que han venido ustedes trabajando a lo largo de sus trayectorias. Y entonces iniciaríamos con un punto central que tiene que ver con la importancia del estudio del agua y de la tierra desde un enfoque histórico. Y bueno, comenzaríamos con la participación del doctor Gómez Serrano. Bueno, muchas gracias a Mariana y a la Universidad de Zacatecas por la invitación, que es muy honrosa, y me voy a permitir compartirles algo que escribí para esta ocasión. Se llama Recordando a Edgar con palabras prestadas. En Zacatecas, su pueblo de adopción, se murió sin previo aviso hace ya un año, Edgar Hurtado, a quien tanto quisimos. Hoy nos hemos reunido para recordarlo y honrar su memoria. El 23 de abril del año pasado, Mariana nos dijo, sin preámbulos, que Edgar tenía cáncer en el hígado, que estaba en el hospital y que sería operado. Fue un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible, como escribió Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sige. Mirna y yo estábamos en Roma, instalados en un pequeño apartamento de la vía de Icapuchi, cuando Mariana nos dio la noticia, ese empujón brutal. Mariana estaba tranquila y nos contó que Edgar sería intervenido en la clínica del Iste, aquí en Zacatecas, y que sus médicos eran los mejores del condado. No podía ser menos.
Algunos de ustedes no lo saben, pero Edgar, aparte de devoto marido y cariñoso padre, de buen historiador y leal amigo, era rey de la República de Pabellón. Sí, ya sé que las repúblicas no tienen reyes, pero el caso de Pabellón es especial, tal vez único. Pabellón no es un pueblo mágico, como algunos creen, sino un reino con su rey. Bueno, momentáneamente, mientras se dirime el delicado tema de la sucesión con su regenta, que hoy nos honra con su presencia. Por aclamación, Edgar fue electo presidente de la República de Pabellón, pero poco después, siguiendo el ejemplo de Napoleón, que fue primer cónsul, luego cónsul vitalicio y al final emperador de Francia previo plebiscito, Edgar fue coronado rey de Pabellón. Un reino como el de Redonda, esa diminuta isla caribeña repleta de aves exóticas, pero inhabitable, porque no tiene agua dulce, de la que fue rey el gran novelista Javier Marías. En algún momento Javier Marías decidió dar lustre a su reino, ennobleciendo a ciertos amigos suyos, grandes personajes de la cultura y las artes, como Francis Ford Coppola, Pedro Almodóvar, Mario Vargas Llosa y alguien más cercano a nosotros, John Eliot. La posteridad discutirá si Pabellón fue reino, república, municipio, estación de tren o simplemente comisariado ejidal. Es probable incluso que haya coloquios llenos de eruditas ponencias en los que se hable sesudamente del tema. Yo, que en alguna ocasión tuve el privilegio de hablar al respecto con su majestad en el Salón del Trono, sin la presencia algo intimidante de su guardia pretoriana, puedo decirles que Pabellón era reino, república, municipio, estación de tren, comisariado ejidal e incluso campo agrícola experimental. Todo a la vez, sin contradicción semántica y, lo más importante, sin oposición de las potencias vecinas, en particular la codiciosa Zacatecas y la pequeña pero altanera Aguascalientes, que indebidamente reclamaba ciertos derechos de soberanía. Cuando en audiencia privada le dije a Edgar lo que estaba haciendo Javier Marías en su reino de Redonda, se le iluminaron los ojos y me dijo: grandioso, seguiremos su ejemplo. Y para empezar, dispondremos que se le dé a Genaro el título de Marqués de la Meseta Purépecha y a ti el de Conde de los Llanos de Chicalote. Luego de agradecerle, me atreví a preguntarle si esos honores, en sí mismos muy apreciables, vendrían acompañados de algún estipendio o emolumento en metálico. A lo que me respondió secamente: en su momento lo veremos. Por desgracia, ese momento nunca llegó. En sus orígenes, Pabellón fue una de las haciendas que se formaron en los caminos de tierra adentro, esos que comunicaban las ricas minas de plata de Zacatecas con la capital del virreinato. Más concretamente, una de las estancias que había entre la humilde villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes y la opulenta y muy leal ciudad de Zacatecas. En el siglo XVIII era la más extensa y rica hacienda del Valle de Aguascalientes, de cuyas tierras salían en parte el trigo, el maíz y las bestias que se consumían en estas y otras minas del norte. En la Navidad de 1827, el ministro inglés Henry George Ward la visitó y vio con asombro su casa grande, los inmensos campos sembrados de trigo y maíz, su presa de cal y canto, las carretas llenas de olotes y los corrales en los que era cebado el ganado. Casi exactamente 100 años después, Pabellón recibió a otro visitante ilustre, el general Plutarco Elías Calles, presidente de la República, que con su dedo todopoderoso decidió la construcción de una gran presa y la habilitación ex nihilo de un gigantesco distrito de riego.
Amistosamente, Edgar y yo discutíamos sobre los orígenes, la jerarquía y la verdadera importancia de ese distrito de riego. Él decía, citando al senador Pedro de Alba, que el presidente Calles, con mirada penetrante y clara inteligencia, señaló con su dedo índice el lugar en el que debía construirse esa gran obra que marcaría su mandato. Influido tal vez por una lectura distraída del libro del Éxodo, Calles dividió las aguas, levantó una gigantesca cortina, no de cal y canto, sino de concreto, y ordenó que los arroyos que bajaban de la Sierra Fría inundaran el inmenso vaso hasta rebosarlo. 350 millones de metros cúbicos de agua que convertirían el Valle de Aguascalientes en un inmenso vergel, y a Pabellón, la ciudad jardín que se fundó para albergar a los cientos de trabajadores afanados en esa inmensa obra, en la capital de un nuevo emporio agrícola. 100 años después, en medio de estos calores y del prolongado estiaje, ya aprendimos que los arroyos y en general la naturaleza no acatan las órdenes presidenciales. Leyendo el libro de Edgar, Aguascalientes, Agricultura e Irrigación 1926-1938, aprendí que la construcción de la presa Calles y la habilitación del distrito de riego de Pabellón cambiaron las cosas, aunque el sistema nunca alcanzó las dimensiones que soñaron sus creadores. Se dispuso de agua para los riegos, pero a la postre la principal ganancia tuvo un carácter político, pues se formó una clientela de nuevos colonos y ejidatarios adictos al régimen. Más o menos lo mismo que ahora está pasando con los llamados programas sociales. Edgar recordaba con admiración al presidente Calles y me explicaba que no era agrarista, sino un profesor sonorense en cuya mente primaba la figura del ranchero. Durante su gobierno, las haciendas no fueron atacadas ni expropiadas, pero se alentó un proceso de subdivisión al que muchos propietarios previsores se acogieron, incluso en Aguascalientes. Además, Calles era un hombre de la frontera, que conocía la próspera agricultura comercial que se había desarrollado en California, en el Valle de Salinas, por ejemplo, y seguramente con ese modelo en mente propuso una nueva ley sobre irrigación con aguas federales, que se promulgó en enero de 1926 e implicó la creación de la Comisión Nacional de Irrigación. Esta comisión impulsó la formación de nuevos distritos de riego en los que debían asentarse colonos y rancheros, comunidades productivas apoyadas técnica y financieramente por el Estado, que reemplazaran ventajosamente a los antiguos hacendados de mentalidad retrógrada. Tradicionalmente, las presas eran grandes y costosas obras pagadas por los hacendados ricos, que tenían el grave inconveniente de que beneficiaban solo las tierras de su dueño. Con sus grandes obras, la comisión resolvía el problema del riego no a nivel de unidades de producción individuales, sino de regiones enteras. Los latifundios beneficiados con las nuevas obras de riego serían fraccionados, pues sus propietarios pagarían con terrenos el valor de esas mejoras, tierras con las que el Estado formaría colonias agrícolas o pequeñas parcelas de propiedad individual. De esta manera se fomentaría el minifundio y se elevaría la productividad. La antigua hegemonía de la aristocracia terrateniente sería sofocada mediante esta estrategia que consistía en asentar una numerosa población campesina en las nuevas parcelas irrigadas, medieros y arrendatarios avispados, una verdadera clase media que hará las veces de amortiguador entre los ejidatarios y los grandes terratenientes, estimulando con su ejemplo la laboriosidad a los primeros y conteniendo las ambiciones de los segundos. Calles no se planteó la necesidad de una reforma agraria que aboliera los latifundios, sino una arcádica sociedad rural de tres estratos: ejidatarios, pequeños propietarios y hacendados.
En forma optimista, se creyó que antes de que terminara su mandato, se habrían puesto bajo riego 300,000 hectáreas en todo el país. Los 4 proyectos en los que inicialmente se trabajó fueron la presa de Guapimapé, en Durango, con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos, un proyecto en el río Mante, Tamaulipas, que iba a irrigar 20,000 hectáreas, una inmensa presa en el río Salado, entre Coahuila y Nuevo León, con capacidad para 1,400 millones de metros cúbicos, que irrigaría 65,000 hectáreas, y finalmente, si no el más grande, sí el más grandioso de todos los proyectos, el del Valle de Aguascalientes, que consistía en contener las aguas del río Santiago. Por algo, el presidente aceptó apadrinar esta obra, no las demás, e imponerle su nombre. La construcción del embalse se contrató con la White Engineering Corporation, una potente empresa americana con mucha experiencia en ese tipo de obras. A marchas forzadas se hicieron estudios topográficos y cálculos sobre el aforo del río Santiago y la precipitación pluvial en las estribaciones de la Sierra Fría, para lo cual se instaló una estación meteorológica en el campamento de trabajo de San José de Gracia. A poco andar, los técnicos descubrieron que no había estudios relacionados con el caudal del Santiago, pero, estamos en México, el presidente había ordenado que los trabajos dieran inicio de inmediato, por lo cual fue necesario valerse de un método indirecto y por lo mismo poco confiable, que consistió en calcular el aprovechamiento probable. Sobre esa endeble base se decidió construir una majestuosa cortina de concreto de 60 metros de alto y 300 de longitud, para lo cual fue necesario emplear 46,000 metros cúbicos de cemento. El nuevo embalse sería capaz de retener 350 millones de metros cúbicos de agua, lo que implicó anegar el antiguo pueblo de indios de San José de Gracia y otras comunidades. Adicionalmente, aguas abajo, se construyó el Jocoqui, una presa de derivación que permitía regular la conducción de agua a los canales del distrito de riego. Se calculó que las obras tendrían un costo de 9,5 millones de pesos. Sin lugar a dudas, el mayor proyecto de infraestructura hecho en Aguascalientes hasta entonces, y que la superficie potencialmente beneficiada era de 50,000 hectáreas. Como podemos leer en el libro de Edgar y en la tesis de Eber Rubalcaba, uno de sus alumnos, los técnicos recomendaron formar planos precisos, estudiar los suelos, construir buenos caminos, establecer granjas de experimentación, fraccionar en forma ordenada los terrenos, vender los lotes a largo plazo y supervisar a los colonos para que su trabajo fuera eficiente y pudieran pagar sus terrenos. La cortina de la presa se construyó en un plazo de apenas 3 años y el presidente Calle se mantuvo siempre al tanto de los avances. Hay algunas fotografías en las que se le ve vestido de paisano, sentado en una silla de campaña, tocado con sombrero vaquero y gafas, revisando con mucha atención unos planos y dando indicaciones o haciendo preguntas. Y otras en las que está en la corona de la cortina, acompañado de una gran comitiva de técnicos y militares. La visita que tenemos mejor documentada es la que hizo el domingo 4 de diciembre de 1927. Acompañado del embajador norteamericano Dwight Morrow, un famoso humorista llamado William Rogers, lo cual resulta intrigante, un humorista en la comitiva, y otros invitados. En la prensa se dijo que Morrow se mostró admirado por la grandiosa obra y se da a entender claramente que no era la primera vez que el presidente estaba en el lugar donde se construía, dice un periódico de Guadalajara, la presa que lleva su nombre. La espectacular cortina de concreto armado se cerró en 1928, solo para advertir que los arroyos se negaban con pertinacia a acatar la voluntad presidencial y que, en consecuencia,
la cantidad de agua almacenada no era ni de lejos la que se había proyectado. En lugar de los 350 millones de metros cúbicos, en 1932 se acumularon 24 millones, 85 en 1933, 82 en 1934 y 239 en 1935, que es uno de los de mayor captación de toda su historia. En promedio, en el periodo 1932-41, la presa retuvo 70 millones de metros cúbicos anuales, la quinta parte de lo previsto. Sin lugar a dudas, se sobreestimaron los escurrimientos de la Sierra Fría, así como la precipitación pluvial de la región. Desde el punto de vista de la planeación, la presa y el distrito de riego fueron un fracaso, nos dice Edgar con esas palabras, pues durante los primeros años solo se pudieron regar 7.400 hectáreas, la tercera parte de lo que se había pensado. Las cosas mejoraron un poco durante la segunda mitad de la década de 1930, pues se dio riego en forma regular a unas 12.800 hectáreas pertenecientes a colonos, pequeños propietarios y ejidatarios. Los hacendados, a pesar de que se dieron de manera forzada tierras para el embalse, los canales y las obras accesorias, no fueron convidados a la fiesta. O tal vez sería mejor decir que en un principio se les invitó, pero al final de cuentas se les negó la entrada o fueron defenestrados. La Hacienda de Santiago, por ejemplo, entregó 661 hectáreas, a cambio de lo cual la comisión le permitió irrigar otras 171. Pero casi enseguida se suspendieron las administraciones de agua, porque la dueña de la finca incumplió supuestamente su obligación de elevar el contrato concesión al rango de escritura pública. En los dominios del nuevo sistema de riego, la hacienda desapareció, como dice Edgar, en forma lacónica pero acertada. Hasta cierto punto, el distrito resultó un fracaso en términos de infraestructura, pero constituyó un éxito clamoroso desde el punto de vista político, pues permitió la transición de un sistema de tenencia de la tierra oligárquico a otro clientelista, no tanto en provecho de los campesinos, sino del nuevo Estado. Un caso especial es el de la Hacienda de Paredes, que durante toda la época colonial y el siglo XIX había señoreado las tierras bajas de la Sierra Fría. En su mayor parte, el embalse de la nueva presa ocupó tierras de esta finca, que pertenecía a Ramón C. Lomas. El gobierno del Estado y la comisión negociaban el traspaso de los terrenos que se iban a necesitar, pero el 5 de agosto de 1927, al parecer en forma inesperada y sin haber hecho testamento, el señor Lomas murió. El gobierno del Estado promovió un juicio, como resultado del cual se desconocieron los derechos que tenían a la sucesión los señores Perfecto, Néstor y Juana Lomas, y se declaró que su único heredero era el fisco del Estado, al que tal vez se debían contribuciones. La Hacienda de Paredes y su anexa de Río Blanco, con una extensión de casi 7,000 hectáreas y un valor de 90,000 pesos, pasaron de esta manera a manos del gobierno del Estado, el cual en junio de 1928 le vendió a la comisión el casco de Paredes y los terrenos que pudieran quedar inundados por el embalse, 559 hectáreas en total, con un valor estimado de 30,000 pesos. Cabe añadir que en enero de 1930 el gobierno del Estado le arrendó a Mark Fowler lo que quedaba de la Hacienda de Paredes. Posiblemente Fowler era uno de los técnicos norteamericanos contratados por la White Engineering Corporation. Parecía una operación perfectamente normal en beneficio de los intereses del gobierno del Estado, que cuidaba el correcto aprovechamiento de sus bienes. Pero este negocio era en realidad parte de un ardid, pues al mismo tiempo Fowler constituyó con Rafael Quevedo
que unas semanas después se convirtió en gobernador interino, y con el teniente coronel Pablo Baranda, otro avispado revolucionario, una sociedad mercantil cuyo único propósito era explotar esa finca. Todo parece indicar que Quevedo, valido de su cargo, tenía la sartén por el mango y que Fowler fue utilizado como socio menor o prestanombres. Estamos frente a otra variante de la reforma agraria o de su implementación interesada y fraudulenta a nivel local. Un gobernador, un general revolucionario y un extranjero que se asocian para lucrar con los bienes del Estado. El gobierno como refugio de pillos que en forma descarada usan sus cargos y su poder para enriquecerse. Pero por fortuna, estas historias de corrupción pertenecen al pasado. Los ejidos que se formaron en el Valle de Aguascalientes, con tierras expropiadas a las haciendas, se convirtieron en clientes favoritos del sistema de riego. Aunque el propósito inicial del presidente Calles era atender colonos, ejidatarios e incluso hacendados, durante el sexenio de Cárdenas los ejidatarios fueron objeto de muchas preferencias. Siguiendo a Edgar, puede decirse que en 1940 se concedió riego a 19 ejidos, todos salvo 2 dotados durante el sexenio del divisionario michoacano. A los hacendados que recibían agua de la presa se les ponían muchas condiciones y los colonos estaban obligados a pagar por ella una tarifa en razón del volumen utilizado. Pero a los ejidatarios se les cobraba solo 5 pesos por hectárea irrigada. Me voy a atrever ahora a hacer una afirmación temeraria que, dicha en presencia de su majestad, me hubiera acarreado graves problemas, tal vez el exilio o cadena perpetua, incluso la pena de muerte. Yo sostengo que el distrito de riego de Pabellón es el 01 del país, no porque haya sido el primero en construirse, porque sea el más grande o importante, porque lleve el nombre del presidente o por alguna otra razón que sugiera precedencia, como le gustaba pensar a Edgar. De hecho, no parece del todo correcto aludirlo como el primer proyecto del callismo en materia de irrigación, el laboratorio para ensayar el modelo agrícola y agrario del Estado mexicano moderno, como hace otro pabellonense ilustre, el doctor Eber Rubalcaba. Durante su construcción nunca se le mencionó por número, ni tampoco durante la década de 1930, cuando ya estaba en operación. Me parece que la razón es posterior y tiene que ver con la gestión de los distritos de riego que se fueron acumulando en el país. Hasta donde alcanzo a ver, durante el sexenio de Miguel Alemán, siendo Nazario Ortiz Garza, un personaje muy conocido en Aguascalientes, secretario de Agricultura y Ganadería, se tomó la decisión de organizar los distritos de riego por entidades federativas y le correspondió el número 1 al de Pabellón, por la sencilla y pueril razón de su ubicación en el estado de Aguascalientes, que encabeza la lista alfabética de entidades federativas. En esa lista, como podemos leer en El agua de la nación, el libro de Luis Aboites, hay 55 distritos de riego, que en total irrigaban una superficie de 1.1 millones de hectáreas. El más grande era el de Río Colorado, con 147,000 hectáreas. El de Pabellón estaba entre los de menor capacidad, con 8,000 hectáreas irrigadas y otras 8,000 por irrigar. Pero bueno, se trata de tesis surtidas por historiadores chihuahuenses, seguramente mal informados. Quiero terminar donde empecé, no recordando los útiles trabajos del doctor Hurtado, profesor del doctorado en Historia de esta Universidad Autónoma de Zacatecas, sino a Edgar, mi entrañable y querido amigo, gran amigo de todos nosotros, de hecho. El 24 de abril de 2023, Edgar me dijo en un mensaje muy breve
que al día siguiente entraría al quirófano. Como todos sabemos, las esperanzas que había después de la operación se desvanecieron rápidamente. En varias ocasiones traté de hablar con él, pero no fue posible. Lo abandonaban a ojos vistas los ánimos, la fuerza y el optimismo que siempre lo habían caracterizado. El 19 de mayo le escribí un mensaje en el que le decía lo siguiente: muy querido Edgar, he tratado de hablar contigo, pero no lo he logrado. No importa. Te quería decir que te quiero mucho como amigo, que te admiro como colega y que me pareces una persona estupenda, el tipo de gentes que le hacen bien al mundo y a quienes lo habitamos. Sinceramente pienso eso. Sé que estás pasando por un túnel oscuro, una época difícil, marcada por la enfermedad, las operaciones, los dolorosos tratamientos, las angustias y otro montón de cosas desagradables. Ahora me doy cuenta de que era inútil, pero con el propósito de darle ánimos, le recordaba que la vida es hermosa, que había todavía muchos besos para dar, muchos libros para leer, muchos lugares para conocer y muchos buenos vinos para beber en compañía de los amigos. Yo tenía en mi cava, y todavía conservo, le decía, una botella especial que quiero compartir contigo y con Mariana, un tributo de amistad y de vasallaje a nuestra muy graciosa majestad. Y terminaba recordándole aquel hermoso proverbio que se atribuye a Alfonso el Sabio: quemad viejos leños, leed viejos libros, bebed viejos vinos, tened viejos amigos. Hoy estamos aquí, cobijados por este añoso y digno recinto, los amigos de Edgar, algunos más viejos que otros, pero todos confortados por el recuerdo de su amistad, que siempre ardía como leña seca, citando sus libros llenos de información útil y de honesta sabiduría, y levantando la copa en su memoria. Como Miguel Hernández, quisiéramos ser hortelanos y abonar con nuestras lágrimas la tierra que ocupa y estercola el buen Edgar, nuestro compañero del alma. Bien sabemos, Mariana, que la herida es grande, que lloras tu desventura, que el dolor se acumula en tu costado, que no encuentras consuelo y que sientes más su muerte que tu vida. Temprano levantó la muerte el vuelo, qué duda cabe, y por lo mismo no perdonamos a la muerte enamorada, a la vida desatenta, a la tierra ni a la nada. Quisiéramos formar con nuestras manos una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Quisiéramos minar la tierra hasta encontrarte, querido Edgar, y besar la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Pero de alguna manera, Edgar ha vuelto hoy a su huerto y sentimos su alma colmenera pajarear en los altos andamios del vecino jardín de la madre. Ha vuelto al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, como lo sugieren los enamorados ojos de Mariana. Regresa, querido Edgar, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Jesús Gómez Serrano que nos haya compartido estas palabras bastante conmovedoras que desde luego, bueno, pues nos llevan a una serie de sentimientos encontrados en este momento. Bien, creo que por el tiempo, bueno, es momento de continuar con el guión. Nuevamente, tratar de plantear o poner sobre la mesa de discusión la importancia del estudio del agua y la tierra desde una mirada histórica, por lo que le pedimos al doctor Antonio Escobar tome la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al homenaje de Edgar. Le agradezco mucho a Mariana, ¿no?, esta invitación. Y creo que el texto que escribió, pensó y leyó Jesús lo compartimos en la primera y en la segunda parte. La parte del medio ya no la compartimos tanto, ¿verdad?, que es la parte más historiográfica, pero bueno, esa es otra cuestión. Muchas gracias, Jesús, por tan impactantes palabras y recordarnos lo mucho que Edgar fue tocando la vida de muchos de manera directa o indirecta en varios sentidos. Sin duda va a ser difícil retomar un diálogo después de estas palabras, pero creo que también parte del diálogo, y para que Jesús no se lleve todas las palmas, aunque sea que me toquen unas poquitas, podemos empezar este diálogo que está promoviendo Miriam. Yo quisiera, tomando esta perspectiva de lo que está comentando Miriam, iniciar con algo que parecería bastante obvio y que de alguna manera también quizá da origen no solamente a esta perspectiva de entender los procesos de irrigación en Aguascalientes, aunque Aguascalientes no es el centro del mundo, bueno, pero es una parte importante del país. En este sentido, ¿qué quiero iniciar? Sin duda la política de irrigación revolucionaria tenía una connotación muy importante, como comentó Jesús Gómez Serrano, pero sobre todo la connotación más importante era que por primera vez la irrigación estaba financiada, encabezada y planeada por el gobierno federal. Eso marca mucho de cómo fue las políticas de irrigación o la irrigación y la construcción de una infraestructura hidráulica antes de 1926. Pero en este proceso de transición del siglo XIX al siglo XX, creo que la parte más importante es no solo las diversas reformas agrarias que se dieron desde 1915, sino cómo se va otorgando la tierra y el agua en diversas sociedades campesinas, diferenciándolas entre el sureste, el altiplano mexicano y el norte. Y yo quisiera reiterar que básicamente la reforma agraria en México fue una reforma agraria en seco. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se estaba dando era tierra y concesiones para acceder al agua. Si bien podemos pensar que los procesos de dotación de tierras, primero de restitución y después de dotación de tierras, llevaba a primeras solicitudes, después a que llegara a las comisiones locales agrarias, de ahí a la Comisión Nacional Agraria, y después se hacían los censos, pasaban los topógrafos, etcétera. Podríamos considerar que una solicitud podía tener la resolución provisional de un gobernador 10 años después, ¿sí? Y después de esa resolución provisional venía la resolución presidencial que podía tardar otros 5 años. Entonces, tenemos temporalidades del inicio de la solicitud de restitución, luego se cambiaba a dotación y luego se terminaba la resolución con la resolución presidencial 15 años después, lo que llevaba a una serie de efectos en las sociedades campesinas, indígenas, etcétera, desde crecimiento de población, muerte de los primeros peticionarios, etcétera. Pero en las resoluciones no se otorgaba el agua, ¿no? Se decía que había tierras de humedad, ¿sí?, o tierras regadas de las propiedades que se expropiaban, pero
quedaba en manos de la Comisión Nacional Agraria otorgar lo que se llamaba la accesión de aguas. Y ese proceso llevaba a otras tantas solicitudes y a otros tantos años, que la pregunta lógica es ¿qué hacía mientras la gente, si no tenía la concesión del agua, ni modo de que no bebiera agua ni la gente, ni los animales, ni se regara? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que hay un proceso de dotación agraria, pero también un proceso de ilegalidad en torno al acceso de los recursos. Llámese agua, llámese tierra también, y eso nos lleva a pensar, reitero, en que estamos enfrentamos un proceso de una reforma agraria en seco, y donde obviamente ni todos los habitantes de un pueblo eran ejidatarios, ni todos los habitantes de un pueblo eran usuarios del agua, ni todos podían acceder a estos recursos. ¿Cuál es la importancia de pensar en el agua y la tierra? Que en general la historiografía o habla de la tierra o habla del agua. No se hace una relación entre cómo se acceden a ambos recursos, incluyendo los bosques, por ejemplo. Si tomamos en cuenta que se toman las tesis ecologistas, por decirlo así, entre comillas, de Miguel Ángel de Quevedo, más o menos hasta los años 20, con la ley agraria de Álvaro Obregón, vemos ensayos y errores desde 1915 hasta al menos el Código Agrario de 1940. Pero, sin embargo, la gran autocrítica y crítica es que estamos enfrente de procesos en que el propio gobierno federal disocia el tema del agua o disocia el agua de la tierra, y por lo tanto lo que le preocupa más, y aquí va un poco el comentario a lo que lo que comentó Jesús del texto de Edgar, no les importaba el agua a los campesinos. Lo que les importaba era aumentar la productividad de la tierra en aras de una modernización agrícola sustentada no solamente y pensada en México, sino pensada en términos generales de maneras globales. Por lo tanto, realmente los procesos de creación de los distritos de riego y, digamos, de la construcción de una infraestructura hidráulica, si bien sí beneficiaba a campesinos, también beneficiaba más a pequeños propietarios, pero proyectaba una imagen de un desarrollo necesario de infraestructura hidráulica y, por lo tanto, de modernización. Entonces, creo, con la mayor salvedad, si estuviera Edgar aquí ya también sabría lo que me diría, pero creo que me lo va a transmitir Jesús, es que la reforma agraria no impacta tanto en términos de agua y tierra hacia los campesinos, sino a un imaginario de modernidad sustentada en la construcción de infraestructura y sobre todo, digamos, en una redistribución de los recursos naturales. Lo que no evita, para darle la palabra a Jesús, que estamos viendo también nuevas expansiones de los pueblos a costa no solamente de las propiedades privadas, llámense haciendas o ranchos, sino también a costa de otros pueblos. La reforma agraria vino a complejizar las problemáticas de linderos que había entre pueblos y fueron bien utilizadas para los pueblos para solicitar dotación o restitución de problemas anteriores por límites de tierras. Gracias, Antonio. Bueno, sí, la reforma agraria a la que aludimos así en singular no tiene de ninguna manera ese aspecto homogéneo o unitario. No es un proceso único, terso, que haya partido de un determinado punto y llegado a un final previsto. La reforma agraria es más bien un amasijo de ideas, de proyectos, de ideales contrapuestos, de aplicaciones más o menos exitosas en las diversas regiones de México, de experimentos, muchos fallidos y algunos exitosos. En un principio, según la ley del 6 de enero de 1915, que universalmente es aceptada como el detonador de la reforma agraria, la pretensión de esta reforma era regresarle a los pueblos de indios sus tierras. Se suponía que en el contexto
de la desamortización de los bienes de las comunidades a mediados del siglo XIX, los pueblos de indios habían sido despojados indebidamente de sus tierras por los hacendados voraces. Y entonces la ley de 1915 pretendía regresarles a los indios, a los pueblos, lo que les pertenecía. Pero la cosa resultó mucho más compleja de lo que se había estimado alegre e inocentemente en un principio. En el caso de Aguascalientes, que es el que conozco mejor y que es el ombligo del mundo, como acaba de reconocer atinadamente Antonio, no había muchos pueblos de indios, pero todos los pueblos se apresuraron a acogerse a esta ley y a reclamar sus tierras. Sus protestas y sus demandas fueron muy bien acogidas por las autoridades locales y por las autoridades federales. Las cosas empezaron a complicarse cuando ellos tuvieron que demostrar de qué tierras habían sido despojados, cuándo habían sido despojados y en qué términos. Y eso nunca lo pudieron demostrar. Ni los indios de San José de Gracia, ni los indios de Jesús María, ni ninguno de los pueblos. Bueno, el otro sí lo hubiera podido demostrar, pero ya había desaparecido por completo, que era San Marcos. Era un barrio de la ciudad. Entonces, las leyes empezaron a ampliarse y a contemplar cosas que en un principio no consideraban. Se habló entonces ya no solo de restituir las tierras de los pueblos que habían sido despojados, sino de dotar de tierras a los pueblos que carecían de tierras o a las comunidades, aunque no tuvieran el rango de pueblos, que necesitaban tierras para satisfacer sus necesidades. Y entonces empezó una carrera entre los campesinos, los pueblos, organizados y tutelados por el Estado, y los hacendados que poco más o menos estaban en descampado. Las cosas evolucionaron de una manera más o menos, no voy a decir armoniosa, pero sin que llegaran al punto del conflicto mayor durante la década de los 20, sobre todo durante el cuatrienio del presidente Calles, como lo recuerda Edgar y como lo dije yo ahorita, porque Calles era un hombre del norte, no era un agrarista, era un ranchero, y su utopía no era que hubiera un montón de ejidos en todo el país, sino que hubiera un montón de rancheros prósperos, trabajadores, como los que él conocía y admiraba según el espejo norteamericano. Y las cosas más o menos se hicieron así, se trataron de hacer así durante la década de los 20. Calles quiso acompañar esta política de la de las aguas, o sea, sí, tierras, pero bueno, en muchas regiones del país el régimen pluviométrico no asegura de ninguna manera una cosecha exitosa. Entonces era necesario dotar de aguas a estos campesinos que tenían ya la tierra. Y para ello, Calles fue visionario, fue audaz, pero al mismo tiempo también pecó de soberbia en su audacia, y ahí encontró su castigo, porque decidió habilitar estos inmensos distritos de riego, cuya idea nuclear no era de ninguna manera mala. O sea, las presas ya no iban a ser las presas particulares de los hacendados que regaban las tierras de los hacendados, sino grandes obras de infraestructura que los hacendados ni siquiera tenían el dinero ni el talento para construir, sino que iban a ser diseñadas y auspiciadas y pagadas por el Estado, y que además no iban a beneficiar unas pocas haciendas de una hacienda en particular, sino eso que se llamó distritos de riego completo, decenas de miles de hectáreas. Uno de los lugares en los que se experimentó este modelo fue el Valle de Aguascalientes, con la construcción de la presa Calles, una obra gigantesca, carísima, que se pensó alegremente y noblemente, hay que reconocerlo, que iba a revolucionar la vida agrícola de esta región del país. Sin embargo, ese estilo mexicano, que no hemos perdido, ahora lo estamos viendo con la
con el Tren Maya y con la refinería de Dos Bocas y otras obras faraónicas. Esas obras que están nutridas de buenas intenciones, no necesariamente están nutridas también de proyectos viables, de sentido común y de estudios de viabilidad, pues lo que hace cualquier hombre que arriesga su dinero en una empresa particular. Entonces, la presa, el distrito de riego, en términos agrícolas, resultó un fracaso, pero se obtuvo una ventaja que yo no sé la verdad si el presidente Calles había, creo que nadie lo ha discutido, y yo no lo sé, si el presidente Calles había calculado que ese fracaso técnico-productivo iba a ser al mismo tiempo un formidable acierto político, ¿sí? Porque se creó una gran masa de campesinos y de ejidatarios y de pequeños propietarios que se convirtieron en clientes del Estado revolucionario. Y eso resultó maravilloso para la estabilidad del régimen y para su continuidad. Y luego vino Cárdenas, que en el primer sexenio que tuvimos, 34-40, que le dio a la reforma un giro radicalmente diferente. Él no era del norte, él era de Michoacán. Y Michoacán es una región, un estado lleno de pueblos de indios, ¿no? Y con un sentido de apego a la tierra y todo esto muy fuerte, histórico. Entonces, él quiso exportar a todo el país ese modelo y la vía de exportación fue el ejido. El ejido, una vez más, hasta cierto punto resultó un fracaso económico, pero simultáneamente un gran acierto político. Y así fue dando bandazos, giros sexenales, porque este país se construye por sexenios, hasta que se acabó la tierra para repartir. Y eso sucedió en el sexenio de Carlos Salinas. Arturo Barman, que no es de ninguna manera un neoliberal despreciable, cuyas ideas deban ignorarse, sino un estudioso de primera mano de los problemas del campo, con trabajo en el estado de Morelos sobre todo, él dice muy claramente que la reforma agraria llegó a su fin sencillamente porque ya no había más tierras que repartir y porque el crecimiento de la población le había puesto al reparto unas metas inalcanzables. Entonces tuvieron que acabar con el experimento y decretar nuevas leyes agrarias que significaron una vuelta de hoja. Entonces, así de manera resumida, esa es la historia de la reforma agraria desde sus orígenes en 1915 hasta su fin con la ley que fue de 1989. 92. Bien, nos quedan unos minutos. Le pediríamos al doctor Antonio que nos hablara de estos debates historiográficos que están aún vigentes, que siguen ahí en los análisis históricos sobre el agua y la tierra. Gracias. Bueno, siguiendo un poco la idea con la que comencé la intervención, creo que tendríamos que repensar seriamente lo que implica la reforma o las reformas agrarias en cada una de las partes que conforman este país. Sin duda, digamos, tenemos claro que las diferencias regionales llevan a muchas formas de aplicación. También tenemos claro que los sistemas, el Estado benefactor, ¿no?, del cardenismo y un poco iniciado con Plutarco Elías Calles, llevó a una transformación y, digamos, a un clientelismo político a través de la creación de los ejidos y de las organizaciones campesinas para la parte de los ejidos. Y también tenemos claro que la reforma salinista de 1992 vino a cerrar, digamos, el proceso de dotación ejidal, pero con un pequeño detalle: todavía hay tierras, y las tierras son denominadas como terrenos nacionales. O sea, la cantidad de terrenos nacionales que hay en este país es que lleve y exista una dirección de terrenos nacionales y donde la gente sigue pidiendo terrenos a costa de los terrenos nacionales. Sin embargo, digamos, también no es algo que está totalmente popularizado, de lo que hay una existencia de terrenos nacionales.
sino, digamos, sirven como caja de reserva para dirimir conflictos agrarios y seguir creando nuevos centros de población, con la salvedad de lo que implican los conflictos de crear y movilizar a la población. Pero creo que también en este sentido de enfocarnos en una historia agraria pensada en la tierra, llámese restitución, llámese dotación, ampliación, y luego pensar en una historia hídrica en donde básicamente lo que estamos viendo es la construcción de la infraestructura y sin duda los conflictos que se crean en torno a esa infraestructura, lleva también a qué tipo de documentación podemos acceder, ¿no? El archivo del Estado de Aguascalientes, ¿no? Tiene el histórico, sí, tiene gran parte del archivo del distrito número 1, ¿no? De lo que ha estado comentando Jesús. Y luego tenemos las comisiones que creó Lázaro Cárdenas, ¿no? Las diversas comisiones del Papaloapan, etcétera, etcétera, que están totalmente dispersas y mostraban, digamos, una política de construcción de infraestructura, de programas sociales, pero también de conocer a los otros. O sea, básicamente donde crearon las comisiones, en zonas con alta población indígena, ¿no? Está la parte de Veracruz, del Papaloapan, la parte de Michoacán, etcétera, etcétera, pero también zonas con altos conflictos agrarios. Lo que no hemos podido dirimir y que tampoco queremos asumir a ciencia cierta es que en la actualidad tenemos muchas de las problemáticas, se las debemos a los ingenieros agrarios. ¿Por qué? Porque sencillamente, si ustedes ven las hojas azules que hacían los ingenieros, marcan colindancias y en muy pocas ocasiones marcan los límites precisos, no solamente de los pueblos, sino inclusive de las haciendas. Y luego se sustentan en la documentación que entregan los pueblos, y los pueblos y los barrios entregan la misma documentación para avalar sus tierras y por lo tanto son títulos originarios, y los ingenieros los toman. Entonces hay sobreposición de tierras de un mismo pueblo en diversas localidades. A eso le asumimos que... ¿Ese es el aviso ya para callarme? ¿No? Ok. A eso asumimos que esa visión es la que predomina en la historiografía, tanto en términos agrarios como hídricos. Hubo un boom a partir de los años 70, 80, cuando en un acto inusitado de conocimiento cultural, los ingenieros de la Comisión Nacional del Agua decidieron recuperar toda la documentación hídrica que generó este país desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, y es lo que se conoce como el Archivo Histórico del Agua. Es un archivo único, no solamente en México en muchos sentidos, sino único en América Latina, y solo hay uno más o menos parecido en Marruecos que contiene toda la documentación sobre el agua. ¿Qué hacemos como historiadores o como antropólogos? Sustentarnos en las fuentes y en las crónicas que tenemos y en la información del trabajo de campo. Pero reitero, hemos avanzado muy poco en la interrelación entre entender los recursos naturales, entender inclusive cómo se manifiestan diversos derechos sobre un bien natural, llámese agua, tierra, y luego agréguenle que creemos en la palabra de los ingenieros cuando van definiendo los nombres de cada uno de los ríos y corrientes por las que empiezan a dar accesión de aguas. El único pequeño detalle es que cuando llegaban a un pueblo, la gente decía, ese río se llama fulanito de tal. 10 metros después, en otro pueblo, el mismo río llevaba otro nombre. Y entonces resultaba que daban a esos pueblos la misma concesión sobre una corriente que pertenecía, digamos, al gobierno federal, que es el único que daba concesiones sobre el agua, y entonces comienzan a tener problemas por 3 nombres diferentes de pueblos. Esa problemática, que no es que esté evitada a nuestros ojos, sí nos lleva a no tratar de complejizar las realidades. Creo que tenemos que tener claro que las realidades son complejas, los documentos son complejos, y por lo tanto, digamos, también la decisión vertical del gobierno federal por homogeneizar
los diversos tipos de derechos de uso o usufructo, etcétera, etcétera, en los pueblos, en las haciendas, formas de tenencia de la tierra, estructuras agrarias diferentes, llevó también a un proceso de homogenizar quién daba las concesiones de agua y tierra. Ustedes piensen lo que pagamos cada año que se llama predial, ¿no? Con base en el artículo 27 constitucional, ¿sí? La nación es propiedad del suelo y del subsuelo, ¿sí? O sea, por lo tanto, es un estado patrimonialista. Lo que nosotros pagamos cada año es nuestro derecho a usar el suelo. No somos propietarios de ese suelo, sino el propietario es el Estado, y el Estado nos da una concesión para usar ese suelo. Ese modelito es el mismo que da el Estado con la reforma agraria y con el agua. O sea, el propietario es el Estado y los concesionarios nos concede el uso de ese bien a individuos o sociedades, etcétera, etcétera. Ese proceso que tenemos que ver en términos historiográficos también lleva a lo que ahora en la antropología se llama usos y costumbres, que es la pluralidad jurídica que se mueven ciertos actores sociales, pero también los diversos tipos de derechos que sobre un bien tienen. Un ejemplo muy rápido, nada más que puede ser gracioso. A principios del siglo XX, un pueblo de Oaxaca arrienda el monte a un maderero propietario, pero le arrienda para que corte el bosque, no le arrienda el suelo. O sea, ¿qué quería el maderero? La madera. Le arrienda la madera y se la vende, pero no le da el arriendo del paso. Entonces, por más que le hayan arrendado todo el bosque, la persona no podía pasar a cortar la madera. Entonces, esas son diversas formas de derecho y formas de percibir cómo se pueden manifestar los derechos, y en la historiografía terminamos homogenizando en general todos los procesos. Y una cosa que comentó Jesús que quisiera retomar es que también las diversas leyes agrarias, inclusive de manera muy reciente, definieron que una localidad que podía acceder a la dotación, a la restitución o a la dotación, tenía que tener una categoría política. Y esa categoría política tenía que ser la de pueblo. Lo que confundimos los historiadores es que pensamos que el pueblo, en el caso de poblaciones indígenas, es la herencia de ese pueblo colonial del siglo XVI, XVII, que tenía una estructura agraria. No es la categoría política de que era capaz esa localidad de recibir bienes. Entonces también la creación de pueblos, ustedes piensen, por ejemplo, ¿cuántos municipios de hecho y cuántos municipios de derecho hay en este país? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con municipios de hecho y de derecho? Aquellos municipios que están creados con un territorio, nombrados en el diario oficial de cada entidad federativa y autorizados y avalados por el Congreso y el gobernador. Y de repente tenemos municipios que no sabemos cuándo se crearon, pero tienen categoría política. Esos son los municipios de hecho. O sea, piensen cuántos municipios de esas características tenemos, y así podemos pensar también cuántos pueblos que tenían categoría política y que de repente los ingenieros agrarios se la quitaban porque no había suficientes tierras. Eso es una gran venda que todavía tenemos en la historiografía, al menos pensando en términos de los pueblos indígenas y el acceso a las tierras también. Creo que creemos en exceso a la documentación, y en vez de tratar de entender las palabras, inclusive nos podemos equivocar en los términos jurídicos que se usaban a principios del siglo XX a los que podemos concebir ahora. Y eso también nos lleva a otro tipo de interpretación sobre cómo se crean, digamos, estas visiones jurídicas a partir de los propios habitantes, que a veces tendríamos que cuestionarlos como académicos, porque les damos en automático que conoce toda la legislación agraria y por lo tanto pueden representarse tanto en el siglo XIX como en la actualidad. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros no sabemos, aunque sea el código de tránsito, verdad?, para defendernos de las mordidas de los de tránsito? Y creo que nadie, ¿no? Entonces, por lo tanto, no pidamos lo que nosotros no podemos hacer a los actores sociales del pasado. Bien, bueno,
pues agradecemos mucho la participación de los doctores. Sin duda, bueno, pues se trató de una charla, de una conversación bastante emotiva, y vamos a cerrar con la participación del arquitecto Gustavo Rojas, presidente del capítulo Lama Zacatecas, que dirigirá unas palabras. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer el espacio para tener en memoria hoy a nuestro queridísimo amigo Edgar Hurtado, a quien recordamos con afectuoso cariño, y anexar algo que muchos ya conocen y no todos, pero nuestro queridísimo amigo también era biker. Le gustaba disfrutar de las dos ruedas, donde se desconectaba totalmente de la historia y le gustaba disfrutar de la terapia de viento. Hoy en día pues lo recordamos con mucho cariño y no quisimos interrumpir tanto, pero nos aunamos a esta ceremonia para entregar un reconocimiento póstumo para el cual voy a dar lectura. Lama México otorga el presente reconocimiento póstumo a Edgar Hurtado Hernández por su trayectoria en Lama México, engrandeciendo la pasión que nos une, practicando el motociclismo y dejándonos sentir su fraternidad. Nuestro lema es hermanos para ser hermanos. Te recordamos, amigo. Gracias. Bueno, pues agradecemos a todas y a todos por su presencia y los invitamos a disfrutar de un aperitivo final.